3. Halsa Poppin. Clarence McDonald conoció a Dorothy Ann Brose en la preparatoria en Chicago, Illinois, durante el año escolar 1940-1941, cuando ambos tenían 16 años. Eventualmente salieron. Los padres de Dorothy no aprobaban la relación. Dorothy, su única hija, era inteligente y buena estudiante. En su último año, fue elegida como la chica All-American de la preparatoria. Clarence venía de una familia problemática. Cuando Clarence tenía 11 años, su padre fue arrestado por agredir sexualmente a su hija y luego lo hallaron muerto, colgado en su celda. Clarence sufría mucho de celos. Clarence y Dorothy no eran exclusivos, así que ella salía con otros chicos. Para otoño de 1941, Clarence ya estaba obsesionado con Dorothy. La acosaba y le pedía repetidamente que se casara con él. A inicios de 1942, Dorothy buscaba distanciarse de Clarence. Sin embargo, cuando él la invitó a una función doble, el 23 de febrero de 1942, Dorothy aceptó ir. Fueron al Teatro Palace en el centro de Chicago y se sentaron en el balcón esa tarde. Las dos películas que estaban en cartelera eran la comedia musical Halsa Poppin y el cine negro Sealed Lips Halsa. Poppin tiene como protagonistas al dúo cómico Ole Olson y Chick Johnson. Mejor conocidos como Olson y Johnson, la película adapta su exitoso espectáculo de Broadway del mismo nombre. La película es una comedia musical que rompe la cuarta pared y sigue a los artistas de vodevil Olson y Johnson intentando montar una película caótica y poco convencional. Dentro de la película está llena de bromas absurdas, humor surrealista e interrupciones constantes de personajes que son conscientes de que están en una película, parodiando en última instancia a Hollywood mismo. Clarence y Dorothy vieron la película, comieron dulces y luego empezaron los besos. Al inicio de la película, Clarence, de 17 años, besó a Dorothy, también de 17. Con la otra mano sacó una pistola y le apuntó el cañón al pecho mientras la besaba. Le disparó a quemarropa al corazón y la bala lo atravesó. Saltó de su asiento y gritó pidiendo ayuda, pero se desplomó en el pasillo. Dorothy Brose, de 17 años, fue declarada muerta en el lugar tras recibir un disparo. Clarence se levantó y salió tranquilamente del cine. Dejó el arma en el garaje. Clarence McDonald, de 17 años, fue arrestado horas después en la casa de su hermana. Bajo custodia, Clarence confesó el asesinato. Dijo que mató a Dorothy porque no quería que nadie más la tuviera. Clarence McDonald, de 17 años, fue a juicio varios meses después del asesinato, en mayo de 1942. Estaba enfrentando la pena de muerte. El abogado de Clarence argumentó que Clarence estaba temporalmente loco cuando cometió el asesinato. Dijo que las travesuras alocadas y la comedia musical Halsa Poppin lo alteraron tanto que mató a Dorothy. Dijo que la película era suficiente para volver loco a cualquiera. El juez aceptó ver la película para decidir si era una prueba después de verla. El juez consideró que la película era una locura y no graciosa, pero decidió que no era apropiada para el jurado, por lo que no se mostró durante el juicio. 3 psiquiatras dijeron que Clarence tenía esquizofrenia y otros 3 afirmaron que no tenía enfermedad mental. La fiscalía también demostró que Clarence había pensado en matar a Dorothy durante un tiempo. Una semana antes del asesinato, le puso una pistola en la cabeza frente a sus amigas y dijo que la mataría. Nadie lo había tomado en serio en ese momento. La pistola no estaba cargada, pero 2 días antes del asesinato, Clarence había comprado balas. La fiscalía afirmó que la compra de balas demostraba la premeditación del asesinato. El juicio duró 10 días. El jurado lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Clarence estaba feliz con la sentencia porque pensaba que algún día saldría de prisión. Resultó tener razón. A los 18 años cumplidos, recibió libertad condicional en marzo de 1961, con 35 años.
Clarence MacDonald evitó la atención pública tras su liberación. Si aún sigue vivo hoy, tendría 99 años. Número 2. Halloween 2. En diciembre de 1982, Francis Harbitz, de 67 años, y su esposa Aileen, de 68, vivían en Fullerton, California. Eran una pareja tranquila con 2 hijos. El 12 de diciembre de 1982, tras varios días sin saber de sus padres, William Harbitz, de 42 años, fue a su casa para ver cómo estaban. Vio una escena sangrienta y huyó gritando de la casa. A Francis lo apuñalaron 23 veces y a Aileen la apuñalaron 20 veces. No había señales de entrada forzada, pero las carteras de las víctimas desaparecieron. Gracias a una pista de William Harbitz, la policía identificó como sospechoso a Richard Delmar Boyer, de 25 años. Boyer era repartidor de dulces y amigo de la familia. Los Harbitz lo contrataron para trabajos ocasionales en su casa. También le habían prestado dinero. William comentó que no había sabido de Boyer en meses. La semana previa a los asesinatos, Boyer lo llamó varias veces insinuando problemas financieros. 2 días tras hallar los cuerpos, la policía entrevistó a Boyer. Tras horas de interrogatorio, admitió matar a la pareja. Dijo que no tenía dinero y lo buscaba. El 7 de diciembre de 1982, 5 días antes de hallar los cuerpos, él y un amigo bebían juntos. También se inyectaron cocaína. Luego fumó PCP con otro amigo. Para cuando llegó a la casa de los Harbitz, también estaba drogado con besandrina, que es una anfetamina. Él dijo que fue a la casa de la pareja para saber a dónde se mudó William porque quería pedirle dinero prestado. Aileen lo recibió en su casa. Boyer contó que al ver la cartera de Francis en la casa pensó en robarlos. Dijo que no quería dañarlos. Luego vio una figura encapuchada en la niebla con un cuchillo. Comentó que la figura se parecía a Jason Voorhees de Viernes 13 y a Michael Myers de Halloween. Afirmó que la figura controló su cuerpo. Boyer comentó que solía llevar un cuchillo. Dijo que ya no controlaba su cuerpo y empezó a apuñalar a Aileen, quien gritó. Francis corrió hacia ellos y empezó a golpearlo con su bastón. Boyer dijo que después perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, los Harbitz ya estaban muertos. Tomó sus carteras, que contenían en total unos $40. Salió al auto donde lo esperaba su amigo, dijo Boyer. Durante el trayecto, tiró las carteras por la ventana del auto, contó Boyer a la policía y ahí recuperaron la de Aileen. El arma homicida fue hallada en los pantalones de Boyer, manchados de sangre. Ricardo Boyer enfrentó juicio por 2 asesinatos en junio de 1984. La defensa usó una estrategia inusual, alegando que Boyer estaba tan drogado y alcoholizado que perdió la razón. Recreó los crímenes de Miguel Myers para Halloween 2, 1981. Al no controlar su mente, no era culpable por locura. Durante el juicio se proyectó Halloween 2. A veces se detenía para que el Dr. Ronald Siegel, psicofarmacólogo de UCLA, comparara escenas de la película con lo que Boyer hizo esa noche. Fue la primera vez que una película comercial se usó como evidencia en un caso de asesinato en la historia estadounidense. El juicio duró 6 semanas y el jurado deliberó 10 días. No pudieron llegar a una decisión unánime. Habían votado 11-1 para condenar, así que se declaró un juicio nulo. Boyer fue a juicio varias semanas después, en julio de 1984. Fue la misma evidencia que en el primer juicio, incluyendo la proyección de Halloween 2. Esta vez, el jurado deliberó durante 2 días. Declararon a Boyer culpable de asesinato en septiembre de 1984 y fue condenado a muerte. Luego, en marzo de 1989, la Corte Suprema de California anuló la condena y revocó su sentencia de muerte.
La Corte Suprema dictaminó que se violaron los derechos de Boyer cuando fue interrogado. La policía dijo que él acudió voluntariamente para ser interrogado. Sin embargo, 2 oficiales fueron a su casa para llevarlo a declarar. Sacaron sus armas y le dijeron que se detuviera porque intentó salir por la puerta trasera. Boyer sintió que no tenía otra opción que ir a la estación de policía. Luego, cuando lo estaban interrogando, pidió un abogado repetidamente, pero los detectives continuaron interrogándolo. En febrero de 1991, mientras Boyer esperaba el juicio, se reveló que también era sospechoso de un asesinato ocurrido 2 años antes del de los Harbits. John Huston Compton, de 75 años, era un viudo que vivía en un parque de casas rodantes en Fullerton. El 22 de agosto de 1980 salió a cenar solo. El cuerpo de John fue encontrado en unos arbustos cerca de una librería universitaria. Cuando hallaron su cuerpo, aún estaba caliente. Fue apuñalado mortalmente. 2 semanas después hallaron su auto abandonado con una bolsa de McDonald's y un recibo dentro. El recibo fue impreso. Después de que encontraron el cuerpo de Juan, la policía habló con los empleados del McDonald's. Uno recordó que un cliente pasó por el autoservicio esa noche en el auto de Juan. Era memorable porque estaba cubierto de sangre. Tras el arresto de Boyer por el asesinato de los Harbits 2 años después, el testigo revisó fotos para identificar sospechosos. Identificó a Boyer como el hombre que vio. Ella dijo que estaba segura de que era él. Sin embargo, la policía no acusó a Boyer de asesinato. Richard Boyer fue a juicio por tercera vez por el asesinato de los Harbit en junio de 1992. Tras 2 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable en la audiencia de sentencia de Boyer. Aunque no había sido acusado ni condenado por el asesinato de John Huston Compton, la fiscalía alegó que apuñaló hasta la muerte al viudo y abuelo de 75 años. La empleada de McDonald's lo identificó en fotos y declaró que era el hombre que vio en el auto de John, cubierto de sangre. ¿Quién pasó por el autoservicio esa noche? Sin embargo, había un gran problema con su identificación. En 2 ruedas de reconocimiento, en 1980 y 1981, ella eligió a 2 hombres distintos. Luego, en otra rueda de fotos, eligió a otro, pero finalmente se decidió por Boyer. Luego, otra persona testificó que Boyer llegó a su casa cubierto de sangre en agosto de 1980. Esa persona era William Harbits, hijo de las víctimas, por lo que no era un testigo imparcial. Boyer fue condenado a muerte. Sus abogados apelaron por el testimonio del asesinato de John Huston Compton. El abogado de Boyer dijo que el fiscal del distrito estaba enojado porque la apelación que anuló la condena y la sentencia de Boyer lo había avergonzado. Quería asegurarse de que Boyer recibiera otra condena de muerte. Boyer perdió la apelación y seguía en el corredor de la muerte durante esta grabación. Richard Boyer, de 67 años, está preso en la instalación de atención médica de California en Stockton. Número 1. La seducción final. En primavera de 1996, Kent John Lepink, de 36 años, vivía en Anchorage, Alaska. Se mudó allá en 1993, hace 3 años. Trabajaba como pescador comercial. Kent buscaba un nuevo comienzo en Alaska. Lo atraparon robando dinero de un negocio familiar en Michigan. Desafortunadamente, mudarse a Alaska fue la peor decisión que pudo haber tomado. El 2 de mayo de 1996 hallaron el cadáver de Kent Lepink, de 36 años, en un bosque cerca de Hope, Alaska. Hope está a 88 millas en auto de Anchorage. A Kent le dispararon 3 veces por la espalda a corta distancia con una pistola calibre .44. Llevaba muerto entre 6 y 48 horas. La policía obtuvo 3 sospechosos del propio Kent, un día o posiblemente unas horas antes de que lo asesinaran. El 30 de abril envió una carta a sus padres y con la carta iba un sobre sellado. Escribió que el sobre solo debía abrirse si algo le llegaba a pasar.
Tras la muerte de Kent, sus padres abrieron el sobre y leyeron la carta. Una línea dice, cito, Michelle, John o Scott probablemente fueron las personas que me mataron. Hazme otro favor, asegúrate de que Michelle vaya a la cárcel por mucho tiempo. Fin de la cita. Las personas a las que Kent se refería en la carta eran Michelle Hughes, John Carlin y Scott Hilke. Kent, John, Scott y Michelle tenían una relación complicada. Michelle creció en Luisiana y en su adolescencia tardía se mudó a Nueva York para ser modelo. En 1994, con 22 años, se mudó a Anchorage para trabajar en un club de striptease. Ahí fue donde conoció a los tres hombres, Kent, John y Scott, quienes le daban dinero y regalos caros a Michelle. Eventualmente se comprometió con los tres hombres al mismo tiempo. Los hombres sabían, en parte, de las relaciones de Michelle con otros hombres. Michelle vivía con John y su hijo adolescente. Scott vivió con ellos un tiempo, después se fue y Kent se mudó. La policía entrevistó al trío. Scott Hilke tenía una coartada sólida. Él estaba a 3,000 millas en Lake Tahoe, California. Michelle lo acompañó, pero regresó la noche anterior. El cuerpo sin vida de Kent fue encontrado, ya que Kent había estado muerto entre 6 y 48 horas cuando encontraron su cuerpo. Ella pudo estar en la zona cuando él fue baleado. Michelle negó haber estado comprometida con Kent. La policía lo consideró extraño porque Kent había dicho a su familia que estaban comprometidos días antes de su asesinato. Su padre estaba de visita y quería conocer a su futura nuera. Sin embargo, la reunión nunca ocurrió. El padre de Kent volvió a Michigan poco antes de que su hijo fuera asesinado a tiros. Michelle informó a la policía que Kent tenía un seguro de vida de $1 millón y que ella era la beneficiaria. Ella dijo que pagó la prima de la póliza. La policía investigó y descubrió que Michelle era la beneficiaria. Una semana antes de ser asesinado, Kent cambió al beneficiario a su padre. La policía halló un papel inusual en el auto de Kent, estacionado en su casa. Era una impresión de un posible intercambio de correos entre Michelle y John Carlin. John contó que tenía una cabaña cerca de Hope y la estaba reparando. El intercambio sugería que Michelle estaría en la cabaña con otro hombre. Michelle estaba en California con Scott, pero Kent no sabía que esto era cuando su padre estaba de visita, y Kent buscaba desesperadamente a Michelle porque quería presentársela a su padre. Así que unos días antes de que Kent fuera asesinado, con la esperanza de haber viajado allí buscando la cabaña, regresó sin encontrar la cabaña. La policía descubrió en su investigación que la cabaña no existía. Aunque esto era sospechoso, todo era muy circunstancial. La policía no tenía pruebas físicas que vincularan a alguien con el asesinato. Cabe destacar que el arma homicida no fue encontrada. La policía preguntó a Michelle y John si tenían arma y ellos negaron. Con el tiempo el caso se enfrió. Meses después, Michelle Hughes y John Carlin se mudaron del estado. En 2004 se creó una unidad de casos archivados en Alaska y uno de los primeros que revisó fue el asesinato de Kent LePink. Al inicio de la investigación, revisaron 2 computadoras como evidencia. 8 años antes pudieron recuperar correos electrónicos eliminados entre Michelle y los 3 hombres. Estaba claro que ella los había estado manipulando. A cada hombre le decía que él era el más importante y minimizaba su relación con los otros 2. Un correo de Michelle a John aumentó las sospechas de la policía. Michelle escribió, cita, ¿sabías que en Seychelles puedes comprar la ciudadanía por $10,000 y no te extraditan sin importar tus crímenes? Fin de la cita. Hallaron correos que contradecían lo dicho por Michelle sobre no haber estado comprometida con Kent. Por ejemplo, en un correo a Kent le pidió $2,500 para un vestido de novia.
Se determinó que el arma homicida era una Desert Eagle calibre .44, una pistola poco común y muy potente. En 2005, los investigadores del caso Cole entrevistaron al hijo de John Carlin, de 17 años, quien vivía con su padre y Michelle durante el asesinato. Les contó a los investigadores que su padre compró una Desert Eagle .44 en los clasificados. El investigador del caso Cole encontró el anuncio clasificado y habló con el vendedor, quien confirmó que le vendió una Desert Eagle calibre .44 a un hombre. Coincidiendo con la descripción de John, también, un hombre que administraba un campo de tiro recordó haber visto a John en el campo con la inusual pistola. El hijo de John dijo que recordaba la última vez que vio la Desert Eagle. Su padre la estaba lavando con cloro mientras Michelle lo observaba. En octubre de 2006, Michelle y John fueron arrestados en sus casas. Tras dejar Alaska, John se mudó a Elmer, Nueva Jersey, y trabajó en el Departamento de Transporte Estatal. Michelle fue a la universidad y obtuvo una maestría en Administración Pública. En 1998, en Nueva Orleans, Luisiana, se casó con Colin Linehan. Se casaron un día después de que él se graduó de la Escuela de Medicina. Michelle se embarazó poco después de casarse y tuvo una hija. En 2008 vivía con su familia en Olympia, Washington. Michelle tenía un trabajo como asistente administrativa en la Junta de Ética Ejecutiva del Estado de Washington. El arresto de Michelle sorprendió a su familia, amigos y comunidad. Parecía una madre y esposa suburbana común. John Carlin, de 50 años, fue el primero en ir a juicio en marzo de 2007. La fiscalía afirmó que Michelle planeó el asesinato y John disparó. Michelle quería el $1.000.000 de la póliza de seguro de vida de Kent Lepping. Ella no sabía que una semana antes la habían quitado como beneficiaria. John quería a Michelle solo para él, y Kent era el obstáculo poco antes de que lo asesinaran. Él escribió a sus padres advirtiendo que, si algo le ocurría, Michelle, Scott o John serían responsables. A finales de abril de 1996, el padre de Kent lo visitó en Anchorage. Se suponía que iba a conocer a su futura nuera. Michelle fue a California con Scott Wilkie sin que Kent lo supiera. Esa era su coartada durante el asesinato. John dejó los correos entre él y Michelle sobre la cabaña ficticia, esperando que Kent los hallara. Kent, tras hallar los correos, fue a Hope en busca de la cabaña, pero no la encontró porque no existía. Cuando regresaron a Anchorage, Kent y John debieron haber hablado sobre la cabaña. Entonces John le ofreció llevarlo a la cabaña y condujo a Kent al área boscosa en Hope, mientras caminaban hacia la cabaña ficticia. John le disparó 3 veces por la espalda antes de que Kent muriera. Sintió peligro pocas horas o un día antes de que lo mataran. Él escribió a sus padres diciendo que si algo le pasaba, Michelle y John probablemente serían responsables. La fiscalía argumentó que no había pruebas físicas y que todo el caso era circunstancial. No había huellas dactilares de ADN y el arma homicida nunca se había encontrado. El juicio duró semanas y el jurado deliberó 4 días. John Carlin fue declarado culpable de asesinato. Michelle Linehan, de 34 años, fue juzgada en octubre de 2007. Se usaron las mismas pruebas que en el caso de John Carlin. Sin embargo, hubo un testigo que declaró en el juicio de Michelle, pero no en el de John. Esa fue Laura Patosis, amiga de Michelle durante el asesinato. Laura tenía un diario donde escribía las películas que veía y con quién. Ella escribió que vio La Última Seducción, 1994, con Michelle. En el thriller erótico neo-noir, la femme fatale Bridget Gregory, interpretada por Linda Florentino, roba $700,000 a su esposo y huye. Después intenta manipular a su novio para que mate a su esposo y así poder quedarse con el dinero. Laura dijo que esa era la película favorita de Michelle.
Laura testificó que Michelle, cito, le dijo que ese personaje era su heroína y que quería ser como ella, fin de la cita. Laura recordó que Michelle dijo que era su película favorita y amaba al protagonista, pero no lo anotó en su diario. La fiscalía quería mostrar la última seducción al jurado, argumentando que Michelle tomó de ahí la idea del asesinato. Sin embargo, el juez no permitió que se proyectara la película. El juicio duró 6 semanas y luego el jurado deliberó durante 2 días. Michelle Linehan fue hallada culpable. John Carlin y Michelle Linehan recibieron una condena de 99 años de prisión. Ambos serían elegibles para libertad condicional en 33 años. John tendría 83 y Michelle 68. Sus abogados apelaron los veredictos. El 27 de octubre de 2008, John Carlin, de 51 años, fue asesinado a golpes en prisión por uno o varios reclusos. Nadie fue acusado por su asesinato. Aunque murió, la familia de John Carlin siguió apelando su condena. El 5 de febrero de 2010, revocaron la condena de Michelle por 2 razones. El primer problema fue la carta de Kent a sus padres, donde decía que si lo mataban, probablemente serían Michelle, John y Scott. La Corte Suprema de Alaska determinó que era prueba de oídas. Tampoco debió permitirse el testimonio sobre la película La Última Seducción. El tribunal dictaminó que la preferencia de alguien por películas o personajes ficticios no es prueba de que sea un asesino. Tras casi 2 años y 7 meses en prisión, Michelle Linehan salió libre bajo fianza en diciembre de 2011. Desestimaron los cargos contra Michelle porque la acusación se basó en pruebas ya inadmisibles. Eso implicaba que, para volver a juzgar a Michelle, la fiscalía debía presentar las pruebas otra vez, sin la carta de Kent, y conseguir una nueva acusación. En agosto de 2012, el fiscal del distrito anunció que no buscaría una nueva acusación contra Michelle Linehan. En enero de 2015, la Corte Suprema de Alaska anuló la condena de John Carlin por la carta de Kent, por lo que el asesinato de Kent LePink, de 36 años, sigue sin resolverse. Gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, agradeceríamos que te suscribieras. No olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.